Señor Ministro de Justicia de Túnez, señora Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, señores embajadores, directores generales aquí presentes, señoras y señores, en nombre de Casa Árabe les doy la bienvenida y les agradezco sinceramente su presencia hoy aquí. Para Casa Árabe y para la Fundación Transición Española, que coorganiza con nosotros este acto, es un honor, en el marco de la visita a España del excelentísimo señor Ministro de Justicia tunecino, señor Hasdi Gheribi, poder ofrecerles su conferencia sobre el tema Transición democrática y reforma judicial en Túnez. Es asimismo un honor que la introducción a la misma pueda hacerla la señora Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, excelentísima señora Margarita Robles. Antes de pasarle la palabra, quisiera subrayar brevemente algunos de los elementos que la conferencia de hoy pretende resaltar. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia del país de cuyo gobierno el ministro forma parte. Se trata de la República Tunecina. A principios de 2011 se inició allí, en Túnez, un ciclo histórico aún no clausurado sobre el que se ha hablado y escrito mucho y sin duda se continuará haciéndolo. Es difícil exagerar la trascendencia regional y global de esta fase histórica. Con sus avances y retrocesos, sus vacilaciones y sus logros, estamos ante un fenómeno que sorprendió a los expertos, que contradijo la acomodaticia visión canónica que se tenía sobre el mundo árabe y cuya síntesis final aún no podemos vislumbrar. Pero dentro de esa incertidumbre hay un dato cierto y seguro. Gran parte de los desarrollos ulteriores de este proceso histórico dependerán de lo que pase en Túnez. Es por esta razón por lo que resulta tan trascendental lo que sucede allí en los próximos años. Y es por ese motivo por el cual tenemos que prestar toda nuestra atención a la transición tunecina, por empatía, por solidaridad y por propio interés. En segundo lugar, también se ha escrito y pensado mucho sobre las causas y los factores que han propiciado los movimientos que surgieron en el mundo árabe tras el detonante tunecino. Se ha insistido mucho, con razón, sobre la dignidad como meta y objetivo primordial de estos levantamientos ciudadanos. Inseparable de esa búsqueda de la dignidad frente a los poderes públicos y a los órganos del Estado es la cuestión sobre la que nos va a hablar el ministro Gheribi, la reforma judicial. Al menos desde los tiempos de Cesare Beccaria está claro que el respeto a la dignidad individual necesita de una justicia que la tutele y proteja. Muchos de los grandes temas que están en la base de este ciclo iniciado en 2011 giran en torno a este concepto de dignidad. El principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho han sido y son objetivos que persigue la mayoría de la ciudadanía en los países árabes. Y en todos ellos tiene un papel central la cuestión de la justicia, otra reclamación ubicua de estos años. Y la experiencia nos enseña que es improbable que haya justicia sin un poder judicial independiente y sin unos procedimientos judiciales garantistas. Por último, la experiencia histórica actual de Túnez presenta algunos paralelismos con las condiciones de partida y las primeras fases de la transición española. Sin ir más lejos, por ejemplo, el reciente establecimiento del Consejo Superior de la Magistratura en Túnez o la próxima puesta en marcha del Tribunal Constitucional tunecino. Es por eso y por la voluntad de ambos países por lo que existe una intensa relación entre Túnez y España en estas materias. Muestra de ello es esta visita del ministro de Justicia tunecino repleta de sustancia. Y muestra de ello es también la intensa cooperación bilateral en temas de justicia entre España y Túnez. Voy a citar
solo el proyecto más importante en la actualidad, pero no es el único. En el marco del programa de la Unión Europea de apoyo a la reforma de la justicia en Túnez, en 2015 se firmó un consorcio hispano-italiano, tunecino, que preveía un hermanamiento institucional para el refuerzo de las capacidades del Ministerio de Justicia y de las jurisdicciones. Por parte de España, el proyecto es gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, y son instituciones colaboradoras, además del Ministerio de Justicia de España, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y el Instituto Nacional de Administración Pública. El proyecto durará hasta mayo de 2018, cuenta localmente con el magistrado español Ángel Llorente, destacado a tiempo completo en el Ministerio de Justicia tunecino, y contempla visitas de estudios y cursos de formación para los que, por cierto, Casa Árabe está dispuesta a ofrecer su sede. En este telón de fondo es en el que la presencia de la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cobra todo su sentido. Concurren en su persona, además de su condición de máxima representante del Poder Legislativo en materia de justicia, una dilatada ejecutoria como jueza, magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial y una experiencia de gobierno en materia de justicia. Agradeciendo una vez más al ministro Jagibi, a la presidenta y a todos ustedes su presencia, paso la palabra a doña Margarita Robles. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Villena, por la presentación. Señor ministro, para mí es una satisfacción poder estar hoy aquí compartiendo mesa con usted, porque, entre otras cosas, yo he estado en varias ocasiones en Túnez. Es un país que quiero, es un país que admiro. He estado en viaje de turismo, pero también he estado en reuniones de trabajo. Cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, hicimos una cumbre de países mediterráneos, la hicimos en Túnez, y yo tengo que remarcar la gran hospitalidad y los avances que hubo en aquellas reuniones. Cuando el señor Villena me planteó el venir aquí, que yo, por supuesto, acepté encantada, él me decía de hacer una breve intervención, porque aquí el protagonista es el ministro, no soy yo, un poco sobre lo que fue la transición en España desde el punto de vista del mundo judicial. Y bueno, a mí me pareció interesante porque vivimos todos tan deprisa que lo que pasó hace 40 años pues ya se nos ha olvidado a la mayoría. La gente joven ni siquiera lo vivía y las personas más mayores pues todos nos aclimatamos al momento que vivimos y nos olvidamos del pasado. Por eso me parecía importante hacer un estudio de cómo se produjo la evolución, la transición de un sistema dictatorial como era el español durante el régimen de Franco a un sistema de derechos y libertades como el que ahora tenemos, sabiendo que cada país tiene sus peculiaridades, pero que a lo mejor hay instituciones que pueden servir en determinados países, y estoy viendo que en Túnez hay instituciones que pueden ser muy similares a las que tenemos en este momento en España y que alcanzaron su inicio con la Constitución española de 1978. Hasta la Constitución española de 1978, el Poder Judicial no era un poder independiente, aunque lo era formalmente. La elección de los jueces dependía, en último término, del Gobierno de la Nación. Además, había unas peculiaridades. Solamente se podía ser juez si se acreditaba que había una buena conducta pública. Eran necesarios que hubiera informes policiales para poder acceder a la carrera judicial. E incluso yo tengo que decir que hasta 1978 en España no hubo mujeres jueces porque incluso por ley estaba prohibido a las mujeres ser juez en España. Con la Constitución española de 1978 se produce el cambio esencial y fundamental para la consolidación de la democracia. Y, como decía antes el señor Villena en su presentación, no podemos entender que hay un verdadero Estado de Derecho democrático sin el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas, esos derechos y libertades que tienen que tener un rango constitucional, y sin un poder judicial absolutamente independiente del poder ejecutivo,
en el que no haya ninguna vinculación con el Gobierno de la Nación. Todos sabemos, la gente que no solamente los que son juristas, sino que un Estado de Derecho es auténtico Estado de Derecho cuando, como decía Montesquieu, hay una separación de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por eso la Constitución española se preocupó muchísimo de reconocer al Poder Judicial como un poder independiente. Y es más, el artículo 117 de la Constitución española habla expresamente del Poder Judicial y es el único poder al que reconoce como tal poder del Estado. Habla del Parlamento, habla del Congreso, habla del Senado y habla del Gobierno de la Nación. Pero cuando habla de un poder, habla del Poder Judicial. Eso ponía de relieve la voluntad que tenía el constituyente español de que se viera clarísimamente que el Poder Judicial era un poder absolutamente independiente. Pero para que ese Poder Judicial fuera independiente, necesitaba un órgano de gobierno propio, un órgano de gobierno que estuviera absolutamente separado del Gobierno de la Nación. Hasta el año 78 los jueces dependían del Ministerio de Justicia y toda la carrera judicial se hacía dependiendo de las instrucciones y de las directrices del Gobierno de la Nación a través del Ministro de Justicia. Cuando la Constitución española define al Poder Judicial como un poder independiente, lo que hace es crear un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Y así lo define expresamente la Constitución como el órgano de autogobierno del Poder Judicial. Es un órgano que en España está formado por 20 miembros que son elegidos, entre 12 de ellos entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocido prestigio. Eso, claro, supuso un cambio esencial y fundamental, porque ya había un órgano de gobierno que era el que decidía todas las cuestiones que afectaban al Poder Judicial. El Ministerio de Justicia tenía ya otras competencias, pero de ninguna de las maneras podía incidir en lo que era la vida cotidiana y la vida profesional de jueces y magistrados. De tal manera que la elección de los cargos en la judicatura, las presidencias de tribunales, se realiza hoy en día por el Consejo General del Poder Judicial. Otro de los temas esenciales que supuso la consolidación de la democracia en España desde el punto de vista judicial fue la supresión de cualquier jurisdicción excepcional. Durante los tiempos del franquismo había jurisdicciones excepcionales, como eran el Tribunal de Orden Público, que juzgaba aquellas conductas que se consideraban atentatorias contra los derechos y libertades. Había leyes especiales, una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Había un Tribunal de Orden Público. ¿Qué hizo la Constitución? La Constitución decidió que no había jurisdicciones especiales, que todas las jurisdicciones eran ordinarias, sin perjuicio de que luego las jurisdicciones pudieran estar especializadas. Y así había jurisdicción en el ámbito de lo contencioso administrativo, en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo civil e incluso en el ámbito de lo militar. La única excepción que había, que podía suponer un régimen diferente, era la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional fue creada en el año 78. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que no es un tribunal excepcional, pero sí que es verdad que la Audiencia Nacional fue creada en un momento histórico determinado precisamente para combatir el terrorismo. Hay que tener en cuenta que España ha sido un país que ha sufrido mucho la lacra del terrorismo y que durante 50 años hemos tenido el terrorismo, sobre todo en el País Vasco, del grupo terrorista ETA, que ha matado a más de 850 personas. Pero fuera de esta Audiencia Nacional, que tiene esas peculiaridades, un Estado democrático lo que no puede tener son jurisdicciones excepcionales que supongan esa excepción precisamente a la regla de los jueces y tribunales ordinarios. Por eso fue también un avance muy importante en el sistema judicial español en la transición a la democracia. Como consecuencia de la creación del Consejo General del Poder Judicial, como decía antes, el Poder Ejecutivo en este momento no tiene ninguna facultad respecto de los jueces y magistrados, solo una, curiosamente, que es la de pagarles el sueldo. El sueldo todavía se les sigue pagando por el Ministerio de Justicia. Pero todo lo que es el acceso a la carrera judicial,
los ascensos para ser unos cargos directivos dentro de la carrera judicial, como decía antes, lo hace el Consejo General del Poder Judicial. Otro aspecto que yo creo que fue importante en la transición democrática en el mundo de la justicia fue el reconocimiento de las asociaciones judiciales. En España, los jueces y magistrados, al igual que los militares, no podemos pertenecer a partidos políticos. Esa es una prohibición que existe para garantizar esa idea de independencia. Pero, sin embargo, sí que la Constitución española preveyó la posibilidad de que los jueces pudiéramos pertenecer a asociaciones judiciales. Yo creo que eso fue un avance muy importante, porque eso hace que en este momento en España haya 4 asociaciones judiciales, una asociación mayoritaria, que es la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene unos 1.200 jueces afiliados, 2 asociaciones que podíamos decir, o una asociación que podíamos decir de centro, que es la Asociación Francisco de Vitoria, que tiene unos 600 asociados, otra asociación, que es una asociación progresista, Jueces para la Democracia, que tiene entre 500 y 600 asociados, y una asociación menor, que es el Foro Judicial Independiente, que tiene 200 afiliados. ¿Por qué son importantes las asociaciones judiciales? Porque las asociaciones judiciales lo que han hecho ha sido proteger al máximo la independencia de los jueces y magistrados y poner de relieve, cuando hay reivindicaciones de algún tipo, esas necesidades que tienen los jueces. De esa manera, si había alguna tentación por parte del Poder Ejecutivo de influir en el Poder Judicial, se encontraba con que hay un órgano de gobierno, ese Consejo General del Poder Judicial, pero al mismo tiempo los propios jueces se protegen, entre ellos se agrupan por medio del asociacionismo judicial. Junto con esos mecanismos que preveía la Constitución, no se puede en ningún caso entender que se ha consolidado una transición desde el punto de vista judicial de un Estado, de una dictadura a una democracia, y lo decía antes en la presentación, si no hay unos procedimientos judiciales que tengan por objeto tutelar los derechos y libertades. Los procesos judiciales son esenciales porque de nada vale tener un órgano de gobierno si luego los procesos son unos procesos que no tutelan esos derechos y libertades. A partir de ahí, en España, en la Constitución se reconoció el derecho de defensa como un derecho esencial y fundamental. Cualquier persona que acuda a los tribunales tiene que ir acompañada de un abogado. E incluso, si esa persona no tiene medios económicos, se le proporciona lo que se llama un abogado de oficio. Por tanto, el derecho de defensa es un derecho sagrado. Nadie puede encontrarse ante una situación de merma de sus derechos sin poder ser defendido, y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos de defensa a aquellas personas que no tienen medios suficientes. Otro punto esencial que cambió por completo los procedimientos en España, sobre todo el procedimiento penal, es el principio reconocido constitucionalmente y que es una de las bases y de las claves de nuestro sistema, que es el principio de presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 de la Constitución española. En España, hasta que no haya una sentencia firme condenatoria, la presunción de cualquier persona es que esa persona es inocente. Incluso cuando a alguien se le encuentra, como decimos en España, manos en la masa cometiendo el delito, esa persona tiene derecho a un juicio partiendo de la presunción de inocencia. Eso supuso un cambio esencial y fundamental. Frente a un régimen en el que todos teníamos la presunción de ser culpables, hoy en día, en España, corresponde al Ministerio Fiscal la necesidad de probar que una persona es culpable. Por eso el Ministerio Fiscal se constituye en nuestro sistema una pieza clave para el principio que nosotros llamamos de un proceso acusatorio. Y por eso es tan importante que, aunque el Fiscal General del Estado, y el ministro lo habrá visto en sus visitas estos días, lo nombra el Gobierno de la Nación, el Fiscal General del Estado y la Fiscalía tiene que tener necesariamente una autonomía para poder actuar, para poder ejercer libremente y para que no haya ninguna sombra de sospecha de que los procedimientos judiciales no se hacen garantizando los derechos de las personas y ese principio de la presunción de inocencia. Junto a esto se creó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como cumbre de nuestro sistema, que garantiza
que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución son protegidos y tutelados por todos los tribunales. Nosotros tenemos un sistema de recurso. Hay una doble instancia, luego hay un procedimiento, un sistema de casación y, por último, el Tribunal Constitucional. En este país no se puede a una persona condenarla solo en una instancia, sino que tiene que tener una doble instancia. Y, por último, termino ya diciendo, para que pueda hablar el ministro, que en nuestro sistema, otro de los avances fundamentales, fueron la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. Aquí en España, cuando se dicta por los jueces una decisión, tienen que motivar y explicar por qué. Yo recuerdo una visita de jueces franceses que nos decía, en Francia, cuando un juez condena a alguien o cuando un juez dicta una resolución, no tiene que motivarlo, únicamente dice, yo entiendo que eres culpable o yo entiendo que eres inocente. En España, uno de los grandes avances que tenemos en este momento y que permitió esa consolidación de la democracia fue la motivación de las resoluciones judiciales. Ya me quedo sin voz, le dejo al ministro. السيد مدير البيت العربي، السيدة رئيسة Director de la Casa Árabe, la señora presidenta de la Comisión de la Justicia en el Parlamento, en el Congreso, señoras y señores. Ante todo, me gustaría agradecer encarecidamente a los organizadores de este encuentro por permitirme esta oportunidad para hablar, para charlar, mejor dicho, con ustedes en cuanto a la transición democrática en Túnez. Por lo tanto, es un placer para mí dar esta charla y es un placer encontrarme aquí en España. España, un país amigo con el cual tenemos muchas cosas en común, un pasado, un legado, una historia común, con muchas estaciones históricas muy importantes. A nivel geográfico también tenemos, hoy en día somos países colindantes entre el norte de África y Europa. Eso lo tenemos por medio del Mediterráneo. Además, tenemos igualmente muchos factores comunes a nivel cultural. Todo ello, sin lugar a duda, conforma una plataforma para un futuro de paz, un futuro de cooperación, sobre todo para hacerle frente a los numerosos desafíos y retos que tenemos en común para enfrentarnos a ello con determinación. Esto es nuestro destino para aunar nuestros esfuerzos, no solamente para superar estas amenazas, pero también para construir un trabajo conjunto que tenga como objetivo el desarrollo y todo aquello que puede contribuir para construir el desarrollo y la civilización. Bueno, no estoy aquí para hablar de todos los aspectos, los acontecimientos no estoy aquí para hablar de todo lo que ha pasado desde el 14 de enero del 2011 hasta ahora, sino más bien dar una pincelada en cuanto a la transición democrática y sobre todo sobre resaltar qué son aquellos aspectos que han especificado a la experiencia tunecina y le han distinguido de otras experiencias. Sin lugar a dudas, se trataba de una reivindicación de la ciudadanía. Desde hace muchos años, Túnez registró
varias manifestaciones, protestas, reivindicaciones en cuanto al cambio de trato entre el poder de una parte y el resto de la sociedad de la otra parte en Túnez. Era una reivindicación popular que tenía como objetivo cambiar de una situación donde no había constancia de las libertades a otra nueva realidad, con los asentamientos del Estado de Derecho. Explicándolo de otra forma, pues todas estas protestas, mediante todas sus manifestaciones, realmente anhelaban salir de un régimen autoritario a otro democrático de una forma gradual. Esto pues eran las protestas y estas son las reivindicaciones. Eran para lograr una reforma, un cambio gradual hacia un Estado de Derecho que respeta los derechos tanto colectivos como individuales, además de las libertades. También las reivindicaciones anhelaban a conseguir mayor papel para los individuos en la vida pública, además de consolidar un concepto que es básico en todas las democracias, que es la rotación pacífica del poder, además de consolidar y asentar una pluralidad de partidos, una pluralidad veraz. Por supuesto que la transición es un proceso complejo donde hay muchos aspectos, lo político, lo económico, lo social, además de factores internos, factores externos, internacionales. Es un proceso que, a mi modo de ver, conllevaba tres fases. Una fase transicional, donde hubo una confrontación con el régimen establecido, luego una fase del cambio del régimen y la desintegración de muchas instituciones, además de la celebración de elecciones justas, y esto pues desembocó en otra fase que es la fase de cohesión y de armonía de las instituciones con el nuevo régimen. Normalmente la transición democrática puede ser mediante varios mecanismos. Uno puede ser golpes de Estado, puede ser consensos o acuerdos entre la oposición y los gobernantes, pero también, y esto lo hemos visto en muchos países, pero también esto puede desembocar en enfrentamientos sanguinarios, en guerras civiles, pero afortunadamente la experiencia tunecina ha sido totalmente distinta. Lo que ocurrió pues en Túnez no era similar a todo lo que hemos dicho. Se puede decir que ha sido una receta muy local. Por supuesto que se trataba de una revolución que tenía aparentemente, como hemos visto por los medios de comunicación, pues tenía esloganes como dignidad, derecho en el trabajo, en el empleo, pero también profundamente en su seno tenía un rechazo de los modos ortodoxos o convencionales de gobernar, y por lo tanto era una reivindicación hacia el cambio a nivel intelectual, social, cultural y político. Se trataba de una revolución espontánea, no organizada. En sus peculiaridades, pues realmente ha sido liderada por los jóvenes, por la mujer, y es una de las especificidades de la transición tunecina. No tenía detrás ninguna ideología, no tenía ningunos padres o partidos políticos. Realmente al principio era totalmente espontánea.
Esto es muy importante porque esto condicionó las siguientes. A lo mejor después se politizó y tuvo tintes de organización, pero al principio desde luego que era totalmente espontánea y no era para nada organizada y ha sido una sorpresa para todos. También esta revolución fue llamada de varios modos. Al principio hemos escuchado la revolución de los jazmines, como algunas revoluciones anteriores, como en Portugal, que han elegido colores y flores, etc. Y después fue llamada la primavera árabe. Estas frases tienen su origen en la historia europea, precisamente en 1848, y después la primavera de Praga en los 60, y después la primavera del bloque del este, de Europa del Este, los 80 y los 90. Verdaderamente la primavera árabe fue una tormenta en ciertos países árabes. Y en cuanto a la revolución tunecina, pues podríamos decir que fue una excepción. Esta denominación sería correcta para Túnez, pero no sería correcta para otras revoluciones debido a las repercusiones de estas revoluciones en otros países, porque hubo muchos acontecimientos que vinieron a resultas de la revolución en Túnez, y esto fue en todo el mundo árabe. Y también hay una primera transición, empezó en el 14 de enero del 2011 y se extendió hasta la elección de un Consejo Nacional Constitutivo. El 14 de enero fue ratificado de un modo no entendido en aquel momento, pero aquello iba en concordancia con lo que he dicho sobre la excepcionalidad de la experiencia tunecina, pues se han basado en el artículo de 56 de la Constitución anterior para determinar un límite para el mandato del presidente de la República, y hubo muchas reivindicaciones en todo el territorio tunecino. En el 14 de enero, el primer ministro de Ben Ali fue nombrado como presidente interino, y eso quería decir que podía volver Ben Ali otra vez a Túnez. Y desde el siguiente día del nombramiento de este primer ministro y después del estallido que aconteció cuando se aplicó el artículo 56 de la Constitución de Ben Ali, pues hubo una reunión del Consejo Constitucionalista y ha puesto el límite para aquel mandato del presidente. Por tanto, aquí, según el artículo 57 de la misma Constitución que estaba en vigor, el propio presidente del Parlamento o del Congreso de los Diputados es quien tiene que ser presidente hasta que se celebrasen otras elecciones presidenciales. La primera observación es que la transición, hemos dicho que la revolución fue una revolución de los jóvenes, de las mujeres, fue repentina, espontánea, no hubo enfrentamientos graves, no hubo mucha sangre en las calles. Por tanto, esto fue en un marco constitucional. En un primer momento el artículo 56, después el artículo 57 fue aplicado, y después la tercera observación es que el presidente interino ha decretado una constitución reducida en marzo del 2011 desde la primera semana, y ha paralizado el funcionamiento, aplicación de la constitución anterior, y en este sentido el propio Consejo Constitucional fue
paralizado, se cambió el nombre y hubo una reunión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Estuvo en manos del presidente interino. Antes se había reunido el Congreso de los Diputados, que estaba formado en su mayoría por el partido de la aglomeración nacional, que era el partido de Ben Ali, y había delegado todos sus poderes al presidente interino para que emita decretos a nivel legislativo y ejecutivo. En este momento hubo una entidad, organización, que desempeñó un papel muy importante y no fue visto, y me refiero al Tribunal Administrativo, precisamente porque en aquel momento había un caso de enfado, unos asentamientos, y precisamente los asentamientos o las reivindicaciones de Al-Kasbah estaba reivindicando para que hubiese un consejo constitucionalista, como lo que ha pasado en 1956 y 59, después de la independencia de la República de Túnez de Francia en aquel momento. Y este Consejo Constitucionalista es quien declaró la República en Túnez y redactó la Constitución del 59. Incluso hubo una crisis, hubo un enfado y había una gran tormenta en todo el país. Fue desmoronado el propio sistema y las instituciones estaban total y absolutamente paralizadas y nadie sabía a dónde iba el país. Por tanto, estoy hablando desde el 14 de enero y hasta febrero, hasta que se emitió esta constitución reducida, una carta constitucional muy reducida. Hubo pues muchas reivindicaciones en Al-Kasbah, en muchos partidos, y había una ira social del pueblo muy grande, pero se ha caracterizado por la paz, es decir, eran reivindicaciones pacíficas, y todos los centros de seguridad, es decir, las comisarías estaban cerradas y quemadas, incendiadas. No hemos visto nada de violencia entre los componentes y las clases sociales y políticas, pero sí la situación política estaba a punto de estallar en aquel momento, y a mediados de febrero hubo una llamada al Tribunal Administrativo para encontrar una salida a esta situación. En Túnez existe lo que es judicatura penal y judicatura administrativa, que tiene una función, esta última, que es básicamente son juzgados de primera instancia, de apelación y después casación, y tienen un carácter consultivo también, y ha realizado un papel consultivo muy importante para el gobierno en aquel momento, y precisamente para las situaciones jurídicas bastante difíciles o que requieran de una opinión técnica muy específica. Por tanto, hubo una comunicación con el Tribunal Administrativo. ¿Y por qué? El Tribunal Administrativo fue siempre una de las instituciones que han trabajado de un modo muy raro durante el gobierno Ben Ali, y gozaba este tribunal administrativo de respeto de todos, de la oposición, del gobierno, de todos los sectores y estratos de la sociedad, y esto es lo que explica por qué el papel del tribunal administrativo fue bastante importante. Yo siempre digo eso, y esto fue publicado y se publicaba antes del 2011, incluso en todos los libros que hablaban de el papel del tribunal administrativo. Es un papel que ha desempeñado muy bien, y había un acuerdo entre todos los partidos políticos en lo que se refiere a la función pública, a las contrataciones, transacciones públicas, en lo que se refiere a muchos temas, en lo que se refiere a las transacciones internacionales, e incluso
En algunos momentos el Tribunal Administrativo dijo su palabra contra la propia voluntad del gobierno antes del 2011 y también hay varios símbolos de la oposición que han conseguido anular ciertas resoluciones, decretos del presidente de Túnez antes del 2011. Hay islamistas, Ahmad Ebrahim, en paz descanse, del Partido Comunista también. Ahmad Ebrahim era presidente del Partido Comunista, y Ali bin Salem, Musa bin Salem, que es islamista, Musa bin Ja'far, que era demócrata y un gran opositor al sistema de Ben Ali, al régimen de Ben Ali, y otros muchos que han conseguido unas sentencias contra el propio decreto del presidente Ben Ali. Por tanto, era muy lógico dirigirse al Tribunal Administrativo porque tenía un papel administrativo y porque gozaba del respeto de varias facetas de la sociedad y los partidos políticos y de la vida pública. También había una confianza en la neutralidad de este tribunal administrativo, porque yo he dicho que hay una judicatura penal y una judicatura administrativa, pero todos los jueces son iguales y todos son de las mismas familias, y la misma familia tiene un juez magistrado en la judicatura penal y otro en la judicatura administrativa, y es el mismo ambiente, la misma facultad donde se han graduado y licenciado todos, pero lo que se refiere a las leyes, las garantías y lo que se refiere a la especificidad del poder administrativo o de la judicatura administrativa ha dado este resultado, porque el sistema que existía en la judicatura penal, con un gran número de jurisdicciones y tribunales, juzgados, etcétera, todo eso ha dado dos maneras de ver la judicatura en Túnez. Por tanto, los jueces que fueron licenciados en las mismas facultades se han formado del mismo modo. Todos los jueces gozaban de esta independencia, pero sí la propia institución de la judicatura en algunos momentos se había desviado, y en el 21 de febrero del 2011 hubo una consulta para el Tribunal Administrativo, consulta en la cual se hablaba de los horizontes ausentes y que hay un peligro para todo el país y que las vías de salida de esta crisis son difíciles, y el Tribunal Administrativo se le ha pedido la consulta para ver cómo sería la salida para salir de esta crisis. Y esto fue en el 21 de febrero del 2011, y en el 23 de febrero los jueces del Tribunal Administrativo que han realizado este trabajo han emitido un documento en el cual existía una organización temporal de los poderes, y es lo que se ha tenido en cuenta en marzo verdaderamente, salvo ciertas modificaciones. Y también incluyó este documento, que fue dirigido al presidente interino de aquel momento y al ministro del Interior en aquel momento, hubo una hoja de ruta que incluía los puntos más importantes. Los ejes son incitar al poder interino a que haya una comisión independiente electoral. He dicho que ellos hablaron de los poderes de aquel momento para sustituir a la Constitución de 1959. Ante todo, pues, crear una institución independiente para las elecciones en toda la zona era algo muy nuevo, muy moderno, y eso vino en la hoja de ruta de este documento. Y después una institución independiente para la prensa o la media audiovisual. Después organizar elecciones constitucionales o de carácter constitucional
constitucional en julio del 2011, después la formación de un gobierno interino para el tema de la organización de las elecciones y se les prohíbe a los miembros de este gobierno de tecnócratas que participen en el gobierno que va a salir a resultas de las propias elecciones, y también había una reivindicación muy popular y creo que había un gran consenso, salvo ciertas excepciones muy pocas, y querían fundar un consejo constitucional para redactar una nueva constitución, y según esta opción el Tribunal Administrativo ha ratificado una vía que es el sufragio de modo proporcional. ¿Por qué? Porque el tema, cuando está relacionado con elegir un consejo constitucionalista, ¿qué función tiene? Es redactar una nueva constitución para el país, para el Estado. Y el modo de un sufragio relativo o proporcional, eso va a posibilitar una representabilidad para los pequeños partidos políticos y fuerzas políticas, y así los pequeños partidos pueden ser representados en este Consejo Constitucionalista, porque solamente la única función de este Consejo era redactar la Constitución, y queríamos todos que hubiese una representabilidad para todas las corrientes sociales y políticas, y por eso hubo esta sugerencia. Y en lo que se refiere a las elecciones del 2014, hemos seguido en la misma vía, que es unas elecciones con listados proporcionales. Pues eso estuvo muy bien para el Consejo Constitucionalista o de la Constitución, pero también se mantuvo la misma regla para la propia formación del Parlamento. En este caso, el tema del sufragio proporcional a veces causa ciertas desviaciones en las corrientes políticas y no garantiza la existencia de una mayoría en la cual se basa el trabajo del gobierno. Por eso, esta es la diferencia entre ambos casos. Después, la segunda fase de la transición, esa fase siguió desde la redacción de la Constitución, pero pasamos por 3 gobiernos, mucha crispación, y después vino las elecciones legislativas y presidenciales, y después el Nobel del 2015 para el cuarteto que ha llevado a cabo el debate, diálogo en Túnez, para que haya un punto de partida con la creación de las entidades e instituciones constitucionales. En este sentido, podríamos decir que en Túnez había una primavera exitosa, a pesar de que hubo muchos puntos de flaqueza, o algunos puntos de flaqueza, por ejemplo, los asesinatos del 2013, también a casos de terrorismo, también la institución militar, la institución de seguridad también cayeron allá muchos mártires, miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, y el terrorismo era algo nuevo para nosotros, para la sociedad tunecina y hasta para la propia élite, y a pesar incluso de las dificultades económicas y sociales, y todos queríamos mejorar la situación, y todos queríamos mejorar nuestra situación económica y social en el menor tiempo posible. Y a pesar de todo eso, podemos decir que la transición democrática en su primera fase y segunda fase hubo éxito de un modo relativo, pero algunos pueden decir por qué Túnez ha tenido éxito donde han fracasado los demás. A través de una rápida lectura en las características, ¿acaso esto fue una casualidad? No creo. Hay unas estaciones, unas paradas históricas, por ejemplo, en el
En Túnez se ha abolido la esclavitud mucho antes de muchos países europeos y de Estados Unidos incluso, y todo eso tiene su importancia. 1857 el gobernador pues se comprometía a garantizar ciertos derechos y después en 1956 pues el Código Civil. Esto es bastante importante porque este Código Civil ha dado a la mujer derechos muy avanzados en comparación con otros países, no solamente en África o el mundo árabe, sino más bien en comparación con zonas muy diferentes del mundo. Y a nivel práctico hubo un papel muy importante de la obligatoriedad de la educación, enseñanza. Por tanto, el propio presupuesto del Estado siempre ha dedicado una gran parte para esta educación, enseñanza obligatoria, y no solamente gastaban en comprar armas para el ejército o en gastos de seguridad. Por tanto, después de la independencia empezó en 1956 esta política, y después de la salida de los ocupantes conquistadores había 100.000 estudiantes nada más, y en 10 años aumentó el número 10 veces, y la enseñanza, educación es la que creó una generación culta, abierta. No había diferencia entre los chicos y las chicas, y esto es lo que interpreta lo que ha pasado 50 o 60 años después. Por tanto, los orígenes y la cultura en Túnez es empezando precisamente desde la época de la independencia, los 50, esto es lo que causó lo que vino en el 2011, pero no creo que lo que pasó en el 2011 fue una casualidad. Quizá no haya tiempo para explicar por qué Túnez ha tenido éxito en enfrentarse con varios obstáculos y dificultades, pero en este marco nos gustaría hablar de 4 ejes principales que son bastante esenciales a la hora de proporcionar causas o motivaciones para el éxito democrático. El primer eje es que hay una cultura de consenso. Normalmente decimos que el tunecino va hacia adelante y cuando está en el borde del precipicio, y cuando ve el precipicio vuelve hacia atrás, vuelve hacia el consenso. Es un refrán. Y la experiencia en Túnez a nivel político afirma eso, y los tunecinos han demostrado que las elecciones solamente no hacen milagros, y también la legalidad de las elecciones es importante, pero solamente traslada al país desde la transición hasta el periodo de las instituciones firmes bien creadas. Por tanto, había un consenso para alejarse de la exclusión. Es decir, había un consenso en no excluir a nadie. Cualquier corriente política, tendencia política o intelectual, y esto fue esencial. Y esto es lo que podría ser una explicación de cómo hemos podido superar las dificultades de la transición con facilidad y sin enfrentamientos entre el propio pueblo. Los tunecinos también supieron cómo sentarse en la misma mesa. Sindicalistas, liberales, nacionalistas árabes, izquierdistas y islamistas, todos sentados en la misma mesa. Y había dificultades, muchas dificultades, pero pudieron sentarse, hablar, dialogar, y había choques intelectuales, lógicamente, es decir, de pensamiento. Por ejemplo, en la media misma
hubo muchos enfrentamientos en los medios de comunicación, pero no fuimos a la calle para enfrentarnos y utilizar la violencia, y había una polémica sobre la redacción de la Constitución, mucha dificultad entre los rivales políticos, y muchos se quejaban de cómo ha quedado tan larga la transición democrática porque ha superado el tiempo predeterminado, y también hubo ciertas corrientes, grupos políticos, por ejemplo, los lazos de protección de la revolución, y también el discurso de la media de los medios de comunicación. Hubo un desmadre y también hubo dos casos de asesinatos muy famosos, Mohamed al-Brahmi y Shukri Bil-Eid, que son líderes, y eso estaba a punto de llevar nuestro país hacia un precipicio, pero la prudencia y la capacidad de los tunecinos en dialogar, en sentarse, en llegar a un consenso, nos ha salvado de todos estos retos que existían. En aquel momento empezó el trabajo del cuarteto, que empezó a proteger el diálogo, que consiguió después el premio Nobel, y también estaba formado por la Confederación General del Trabajo, que tuvo siempre un papel importantísimo antes de la independencia en el 56-59 y después del 56-59. Después vino la entidad nacional de los abogados, que han desempeñado también un papel muy importante antes de la independencia y después de la independencia. Y, por ejemplo, podríamos hablar del Habib Bourguiba, Saleh bin Youssef. Bourguiba era el presidente del país y salió de entre esta entidad nacional de abogados. Por tanto, era el segundo factor en el cuarteto. Y después la Confederación Tunecina de Industria, Comercio e Industrias Artesanales también ha desempeñado un papel muy importante en el periodo de la construcción económica del país, desempeñó un papel importantísimo y hasta el momento. Y después la Liga Tunecina de la Defensa de los Derechos Humanos, que desde su creación ha desempeñado también un papel importante a la hora de defender las libertades y los derechos para llegar a mejores niveles de protección de los derechos humanos en este sentido, y para cumplir con las reivindicaciones mediante el uso de la paz y no la violencia. Por tanto, este cuarteto ha podido aunar esfuerzos de todos los rivales políticos y se ha entregado el poder, es decir, los que han llegado al poder después de la revolución a través de las urnas electorales han aceptado. Había mucha presión, había muchas reivindicaciones, y las circunstancias políticas no eran precisamente bien estables, pero eso es lo que podemos tener en cuenta, y es que los que han ganado las elecciones en las urnas han dejado el poder por su propia voluntad para evitar el enfrentamiento, y eso nos ha evitado la entrada en un enfrentamiento entre dos facetas en conflicto, dos partes contrincantes, y después hubo una ratificación de la Constitución y la elección de un gobierno de tecnócratas, y eso fue en el 2014, y este gobierno es el que llevó el país hacia adelante, hacia otras elecciones legislativas y presidenciales que fueron vistas y reconocidas por todo el mundo, que son elecciones honestas y libres, y no fueron elecciones organizadas por el Ministerio del Interior, sino más bien fueron organizadas las elecciones por la entidad independiente de las elecciones. También Bueno, pues estos consensos y acuerdos también se inspiran en una cosa. Antes del 2011 teníamos el grupo del 18 de octubre del 2005, que agrupó a todas las corrientes políticas que estaban en la oposición en aquel entonces. Entonces, los tunecinos recordaron que en algún día se unieron, se agruparon
se reunieron todas las componentes, tanto liberales como comunistas, como de izquierdas, como islamistas, y esto ha sido un antecedente facilitador para otra vez celebrar reuniones, acuerdos, diálogos y llegar a un consenso aceptado por todos. El gobierno de los tecnócratas se comprometió para que sus miembros no participen en las elecciones. Y esto era muy importante porque no había ninguna posibilidad de competir con gente que ya ostentaban de alguna forma el poder. Y esto ha sido muy importante y ha sido un aspecto muy positivo por parte de ese gobierno. Además, ese gobierno que era interino y que solo tenía la función de celebrar, de organizar las elecciones y por lo tanto todos sus miembros que, como había dicho, no estaban interesados en presentarse a las elecciones. Otro aspecto muy importante para la transición democrática es la tecnología. La tecnología desempeñó un papel muy importante. Como he dicho antes, los jóvenes han sido un factor muy activo en la revolución tunecina, de forma que el espacio virtual ha sido riquísimo para entablar diálogos, discusiones, debates, y todo eso también condicionó la fase transicional. Además de la tecnología, es muy importante el factor de las posturas de los amigos internacionales de Túnez, que tuvieron empatía y que tuvieron sostén y apoyo a Túnez en aquellas fases tan críticas. Estos son todos ellos factores muy importantes que han contribuido al éxito de la experiencia tunecina. En aquel entonces, además de las dificultades sociales y económicas, pues el pueblo tunecino hizo un gesto muy importante a nivel humanitario. Pues pese a esas dificultades, el pueblo tunecino ha sido capaz de recibir a más de 1 millón de refugiados, que son libios, que huyeron de la guerra civil y por lo tanto que han sido acogidos por el pueblo tunecino. Y esto pues habrá que subrayarlo como uno de los elementos de los cuales estamos totalmente orgullosos hoy en día. Otro aspecto muy importante en cuanto a la transición democrática y que hay que resaltar, que es muy importante, es la neutralidad, la imparcialidad de la institución militar. Y es una peculiaridad de la experiencia tunecina. Yo en el 2014 era ministro de Defensa y por lo tanto conozco muy bien la doctrina de los oficiales y suboficiales del ejército tunecino. Es una doctrina que les realmente especifica desde la independencia, porque ellos, los militares tunecinos, sabían circunscribirse en sus prerrogativas, que están lejos de la política. Y por lo tanto, esto es muy importante, porque esto ha sido un factor muy positivo para el establecimiento de la paz, de forma que la institución militar no tuvo en ningún momento ninguna tentación de quedarse, de acaparar el poder, y sobre todo cuando el Estado estaba muy debilitado, porque como he dicho antes, hay una filosofía, hay un espíritu, una cultura en la institución militar de no ingerirse en cuanto a la política, de forma que la institución solo tiene la prerrogativa del amparo y de la protección del Estado sin ninguna intervención directa en el ámbito político. Tengo aquí
Otra observación en cuanto a este contexto, se dice que hay dos instituciones que tenemos y que debemos resguardar, de forma que en la actividad política no tiene que contaminar dos instituciones, porque esto realmente representa una garantía para el presente y el futuro. Primero, la institución militar y la institución judicial. Ambos deberían quedar lejos de la política. Todo lo que está escrito en la Constitución hay que aplicarlo, hay que ejecutarlo, de forma que todas los componentes de la sociedad, todas las corrientes políticas, todos los partidos políticos no deberían de captar o reclutar ningún juez y ningún militar si realmente queremos garantizar una perpetuidad de la democracia. De forma que estas dos instituciones debemos garantizar su imparcialidad y su lejanía de la política, del ejercicio político. La magistratura es también uno de los asentamientos del circuito económico, porque la confianza depositada en la adjudicatura es la que la magistratura es la que promueve a los inversores, tanto en locales o nacionales como extranjeros. Por lo tanto, es muy importante que esto, porque si no, todas las reformas que podemos llevar no tendrán efecto si no resguardamos estos aspectos, porque la seguridad, la estabilidad política, esto también está condicionado por la estabilidad económica. Si la situación económica no está estable, pues esto no es un buen augurio para la estabilidad política. Y por lo tanto, la confianza depositada en la magistratura es muy importante para animar, promover, incentivar a los inversores, y también va a otorgar confianza, esperanza para los jóvenes y tener puestos de trabajo dentro del país. A nivel constitucional y legislativo tenemos el título 5 en la Constitución tunecina, que está dedicado al Poder Judicial. La señora presidenta de la Comisión de Justicia ya evocó algunos aspectos, pero, por ejemplo, la presunción de inocencia, las garantías de recursos, todo esto pues está totalmente contemplado por la Constitución tunecina. También la no intervención por parte del Ejecutivo, que tampoco puede ni nombrar ni ascensos, ni intervenir en ascensos, ni en medidas disciplinarias en cuanto a los jueces. Por lo tanto, los estándares internacionales de la independencia de la magistratura están presentes, pero debemos hacer mayor esfuerzo en cuanto a la ejecución y la aplicación de estos principios. Ahora bien, el Consejo de Magistratura en Túnez se compone de 3 entes. Tenemos el ente de un consejo sectorial de la magistratura, pero también tenemos otro consejo de lo que es la magistratura financiera y la magistratura administrativa. Y cada consejo de estos 3 se componen de 15 miembros, de los cuales hay jueces, magistrados, pero también juristas. Y todos ellos, los 3 consejos, conforman el Alto Consejo de Magistratura, que se compone de 45 miembros y que también puede en algún momento ser una entidad consultiva en cuanto a las apropiadas interpretaciones de las leyes. Por lo tanto, es una entidad que
vela por la independencia de la magistratura. Las elecciones de este Consejo se celebraron en octubre del 2016 y los resultados han salido en el 14 de noviembre del 2016. Este Consejo conoció algunas dificultades en el terreno, pero al fin de cuentas lo que puedo confirmar es que probablemente en las futuras semanas se va a sentar totalmente el Alto Consejo de la Magistratura, además del Tribunal Constitucional, que se compone de 14 miembros, 4 por parte del Congreso, 4 nombrados por la Presidencia de la República y 4 nombrados por parte del Alto Consejo de Magistratura, que al final son 12. De forma, además, el Tribunal Constitucional es una entidad judicial que tiene las prerrogativas de ver, examinar la constitucionalidad de las leyes como su aplicación y también verifica la idoneidad de los tratados que pueden ser presentadas por parte de la Presidencia de la República, además de ser la entidad que puede ser destinación o destino de los recursos constitucionales. Y por lo tanto que sus resoluciones son vinculantes. Además, en esta fase transicional conoció la promulgación de muchas leyes. Una de ellas es la justicia judicial, de forma que hemos estado inmersos en una fase transicional para llegar a unas instituciones más permanentes y definitivas. Por lo tanto, se creó una entidad en cuanto a la justicia transicional, se creó, por lo tanto, una institución que se llama la entidad de la verdad y la responsabilidad, que en Túnez no queremos que haya una justicia transicional basada en la venganza. Por lo tanto, hay varios conceptos que están contemplados como la compensación o recompensa de las personas que han sido, cuyos derechos han sido vulnerados en las fases anteriores. Y también lo que queremos, lo que anhelamos mediante esta entidad es una reconciliación entre los diferentes componentes de la sociedad. Otra peculiaridad muy importante en cuanto a la justicia transicional en Túnez es también la reforma institucional para, como garantía de no caer otra vez en los errores precedentes y las vulneraciones del pasado, de forma que vamos a llegar a unas instituciones permanentes, sanas o sanificadas, saneadas, y esto para dejar atrás todas esas instituciones que han sido involucradas en algunas vulneraciones de derechos y libertades. Además, no nos hemos quedado solo centrados en las reformas legislativas judiciales. Es verdad que hemos hecho muchas reformas, tanto a nivel civil como a nivel penal, como a nivel de leyes de enjuiciamiento, tanto criminal como civil. Además de, ahora mismo hay una infinidad de comisiones que están trabajando sobre estos aspectos, pero también a nivel práctico. También estamos inmersos en varios
varios procesos de mejoras de las instalaciones, de los juzgados, de los tribunales. También estamos inmersos en procesos de aproximación de la justicia de los ciudadanos, tanto a nivel físico como a nivel de plazos, porque no podríamos hablar de un juicio justo si se dilata demasiado en el tiempo. Por lo tanto, no podemos ser orgullosos o ser orgullosos de una justicia que tiene mucha demora. Por lo tanto, acortar los plazos es algo muy importante y también es un aspecto de acercar la justicia a los ciudadanos. Y ahora mismo estamos inmersos en la activación también en cuanto a la abogacía o la defensa gratuita, porque hay muchos estratos que para ellos es prohibitivo ofrecerse una defensa jurídica. Por lo tanto, ahora mismo estamos trabajando para promover estos servicios y desde un enfoque una perspectiva totalmente social. Los retos que ha conocido España, nosotros los conocemos muy bien. Hoy en día tenemos una estrategia nacional para combatir la corrupción. Tenemos ahora un polo judicial, financiero, económico, que abarca a muchos jueces especializados para contrarrestar este fenómeno, ya que no podemos hablar de ninguna manera de la democracia si no hacemos nada en contra de la corrupción que merma la economía y las finanzas públicas. Por lo tanto, uno de los rasgos del nuevo Túnez es combatir eficientemente la corrupción y, por lo tanto, tenemos esta entidad que es el polo judicial, económico, financiero y para combatir la corrupción y, por lo tanto, por supuesto que contamos con nuestros amigos que tienen mayor experiencia en este ámbito para ayudarnos. Otra estrategia muy importante es combatir el terrorismo, y aquí también se creó una entidad para combatir el terrorismo desde la especialización y desde el amparo y la protección a los jueces. Nosotros hemos aprendido de las experiencias que se han dado en otros países donde los jueces han sido víctimas de las venganzas y de las represalias. Por lo tanto, esta entidad también tiene entre sus funciones asentar un grupo de jueces especializados y dotarles de todos los recursos necesarios para hacer su trabajo bien contra esta plaga que realmente es nueva en nuestro país, y por supuesto que contamos muchísimo sobre la cooperación internacional para reducir este fenómeno. Escuetamente, esta estrategia no tiene solo la perspectiva de seguridad, porque hemos constatado que la seguridad no es suficiente, y para ser eficientes, por supuesto que hay que adoptar medidas de seguridad, porque esto es transnacional, transfronterizo, y por lo tanto necesitamos cooperación internacional, pero también a nivel de educación, a nivel de pensamiento, a nivel de la cultura. Todos esos ámbitos tienen que ser involucrados en cuanto al combate del terrorismo. También es muy importante la trazabilidad y la observación de las sendas del dinero, porque hemos constatado que muchos reclutados en las filas terroristas lo hacen por motivación meramente económica, porque no tienen ingresos.
Ayer hemos estado hablando de lo que es el secularismo, el laicismo, el papel del Estado en cuanto a la religión. Hay muchas experiencias, la francesa, la española. La española, de hecho, es distinta de la francesa. Pero cuando valoramos los riesgos, cuando el Estado no controla las mezquitas, no controla el pensamiento extremista, sabemos que la naturaleza no admite vacíos y si hay un vacío pues se rellenará de alguna forma. Así que habrá que trabajar para mayor presencia del Estado para que no haya un monopolio del discurso religioso por parte de los extremistas. Así que el Estado tunecino está trabajando para establecer, para lanzar, constituir centros de educación, centros de formación para que haya un discurso religioso moderado. Y cuando estudiamos la historia, siempre nos damos cuenta que Túnez, o incluso los países tanto árabes como musulmanes, siempre han sido moderados con los valores de la tolerancia, de la apertura, del diálogo y de la aceptación. Y esto en total consonancia con las resoluciones y los estándares internacionales. Ahora bien, por otra parte, es verdad que hay un cierto sentimiento de injusticia, tanto a nivel local como nacional como internacional. Esto también es un frente que hay que trabajar sobre ello, porque las ideas extremistas aprovechan estos nichos de injusticia y este tipo de reivindicaciones. Y aquí hay que recordar la causa palestina. Habrá que encontrar una solución justa por parte de la comunidad internacional y hay que aplicar las resoluciones internacionales de forma que las personas crean otra vez en ese compromiso con la justicia. Y esto es muy importante y que son aspectos que tenemos que trabajar sobre ello en tanto como comunidad internacional para impedir el florecimiento de esos sentimientos de injusticia. Y es un aspecto que puede contribuir en cuanto al establecimiento de la paz y de la estabilidad internacional, porque hoy en día nosotros hoy en día no podemos hablar de una paz solo exclusivamente en una parcela o en un país, sino que tiene que haber paz en todos los territorios del globo terrestre. Nelson Mandela decía que la libertad no se puede fragmentar. O somos libres o no lo somos. Lo mismo digo yo, finalizando, que o somos justos o no lo podemos ser. Así que, si me permiten, voy a retirar de nuevo mis agradecimientos profundos para los organizadores y pido disculpas si me he extendido demasiado y muchísimas gracias.